que el conocimiento de hoy se afiance, que aprenda, que se lleve un recuerdo de ustedes de este servidor. Intenté explicar la vez pasada eso, porque lo tenía en diapositiva, y les decía, cuando yo estaba con ustedes, nos hablaban de aquí para acá. Ay, pues, puche. Pero con Alcohol. Juan. con alcohol. Juanfe. Salió. Bueno. Pero con basado en evidencia, ¿sí? No. Quedó. Eso, mejor así. Entonces, cuando yo estaba con ustedes, siempre nos hablaban de aquí para acá. Y decían que entonces iban a empezar a recibir información. Esta información iban a construir un conocimiento, llegando a la sabiduría. Desafortunadamente hoy tenemos esto, pero ustedes no están aquí. Yo hacer parte de los bendecidos que van a rescatar a la gente y van a llegar a su consulta y van a rescatar de la insensatez. Increíble que tengamos eso. Ustedes van a competir con altos influencers. Prefieren pagar el influencer y cobran duro. Pero cuando hablan de ti me dicen que siguen preparados, atiende el PS, pero ahí le pagan millones de pesos. No importa. Lo importante es que esto es un proceso. Y retomo la diapositiva anterior y les digo algo. La clave del éxito en la vida, sea lo que sea, que ustedes se les presente, es la regla del estrés. Paciencia, persistencia, perseverancia. No estás empezando medicina. Esto es un proceso. A veces hay caídas. El problema no es caerse, es tener la fuerza de pararse y superarse. El que no se ha equivocado, pero no ha fracasado, porque nunca ha hecho nada. Los que nunca han padecido de nada están en la zona de confort. En un lado, ustedes lo saben. Ustedes están aquí a las 7 de la noche en un martes, porque quieren salir de la zona de confort. Ustedes no están en su casa jugando PlayStation. Están aquí aguantándose el profesor. Porque tomaron una decisión de seguir adelante. Para tener éxito en esa decisión que están aquí ustedes hoy, es la regla de la persistencia. Paciencia, persistencia y perseverancia. Cuando yo fui al exterior a homologar carrera, hay un instituto que estudia que se llama Kaplan Institute. Y ahí aprendí este sistema. En aras de estas 3 P's, que después entendí, un gorro. En la medida de lo posible, conmigo siempre vamos a intentar hacer estas opciones. Review, view and review. Preparar, escuchar o ver la clase y repasar. Hoy, a través de un monitor, les voy a hacer llegar unos textos de preview. Yo decía, la clase es cortita. Como cortita, pero usted decide si se queda en zona de confort o echa para adentro en su casa esta noche. Desafortunadamente, aunque ustedes ya tienen la tecnología y las cosas de acceso hoy día, para ser médico nos toca estudiar mucho, nos toca leer mucho. De mi lado de esta materia, vamos a afianzar el conocimiento de lo que les sirve a ustedes como médico general. Usted no va a ser epidemiólogo una vez, no va a ser saludista, ni maestría de doctorado. Como médico general, yo tengo que por lo menos saber qué tipo de estudios científicos hay,
y cómo leer críticamente un artículo. Eso es esta clase, a no tragar entero, a enfrentar a las personas con prudencia, educación y diplomacia. Oiga, amigo, ahora mismo, una colega, como es un nutriólogo, está la controversia de los lácteos, es controversial. ¿Qué es controversial? Que la evidencia está para un lado, para el otro. En su criterio, cada quien es una posición y es respetable. El problema es cuando empiezan a maltratar al otro porque son mediáticos, porque tienen productos, etc. Empiezan a satanizar los productos. Salió en tremenda posición está un paper donde establece la importancia nutritiva de la leche a nivel mundial. No es que la inflamación, no es que me hincha la barriga, no. Se estableció que la transferencia de nutrientes entre los nutrientes más importantes está en la leche y ocupó el quinto lugar más importante para nutrir el planeta. Eso es evidencia. No es Pepito, no es mi colega que se llama Israel y que dice, no, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la citación? ¿Cómo se comprobó? ¿Qué tipo de estudio es? ¿En qué revista fue publicado? ¿Fue controlado o no controlado? ¿Fue organizado? ¿Cuál es el peso de la evidencia y qué recomendación? Ese es el lenguaje que ustedes quiero que tengan para trabajar con libertad. Es eso, para no tragar entero. Pero no tragar entero no quiere decir ser groseros y respetuosos. Tienen que ser políticos, educados. Que la ciencia hable por sí sola y no ustedes dicen desde el humano. La ciencia habla. Hay un videito que les traje, ahora se lo muestro, pero siempre quiero que tengan esto en mente para toda su vida. Si algo que quiero que recuerden ustedes de mí, además de lo que he dicho, es esta frase. Es en latín: ubi dubium ibi libertas. No, en inglés lo gringo. Where there is doubt, there is freedom. Donde hay duda, hay libertad. No me lo sé todos. Nadie se lo sabe. Hubo unos que creyeron que se las sabían todas, que el planeta era plano y que aquello era un abismo. Pero hubo uno que dijo que no. Tuvo la libertad de salir de la duda y destruyó un mundo. Ubi dubium ibi libertas. Donde hay duda, hay libertad. Ubi dubium ibi libertas. Esto es un video por aquí. ¿Cómo sale el sonido? ¿No hay sonido? Sí, el video que sale. Profe, dele play a ver si aquí sale. Usted que es tecnólogo del sistema. Hola amigos de YouTube, en nuestro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Entonces, la ventaja de ustedes hoy día es que nosotros los docentes podemos seleccionar material, porque hay muchas cosas en YouTube y videos por todos lados. Pues yo puedo seleccionar ciertos materiales didácticos y que tenemos el conocimiento resumido, concentradito y directivo. Esto es un video de preview. Cuando yo estudiaba medicina general, así como ustedes, esto me da miedo. Esta materia, quizás todavía, la materia de relleno, la aburrida, la tarde en la noche. Y usted no se imagina lo importante para su futuro que es entender la literatura médica. Y lo importante de hoy día, diferente de antes, era mucho libro de texto. Hoy día la información llega ahí de la mano. Tienen las posiciones, los reviews, las publicaciones ahí de la mano. Ustedes van a afrontarse en eso. Este videito me gustó mucho Voy a escribir. porque yo recuerdo cuando estaba con ustedes, me explicaron esto tan mal. Me ofrecieron tanto miedo del 0, del 1, de llamado a lista, de cerrar la puerta con seguro. No digo nada de eso. Tienen que aprender. Y esto me gustó por realidad. Traigo un tema muy importante dentro de una asignatura que en la carrera de medicina al menos es bastante complejo la primera vez que se ve, y es epidemiología. Bien, el tema que traigo es sobre tipos de estudios epidemiológicos. Esto parece que no, pero es bastante sencillo. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Hoy les traigo un tema
muy importante dentro de una asignatura. Si quieres, yo después le paso el video que lo tengan, o el draft. Pero sí me gustaría que alguien grabara la clase. Sí, aquí sí. Sí, uno. Ah, qué maravilla. Listo. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Hoy les traigo un tema muy importante dentro de una asignatura que en la carrera de medicina. Tipo de estudios epidemiológicos, lo primero que tengo que saber es si hay intervención. Escriban eso. Hay intervención. La primera pregunta. Hay intervención. Una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Esa serie de preguntas comienzan con esta. ¿Hay intervención? Quiere decir eso. Que al paciente le pasa algo por el hecho de que yo haya aparecido en su vida, para que lo entendamos así. Si no le pasa nada, es decir, si el paciente simplemente sigue haciendo su vida normal, yo diré que ese estudio es de tipo observacional, sí. Si no hay intervención, entonces observaron algo. Si no hay intervención, es observación. Observo lo que le pasa al paciente, ¿de acuerdo? No me inmiscuyo en su vida para nada. Si sin embargo, sí que la vida del paciente cambia o la actitud del paciente cambia por alguna de mis intervenciones, entonces diré que estoy ante un estudio experimental, ¿de acuerdo? Porque Estoy provocando algo en el paciente. Estoy interviniendo con algo para buscar un desenlace. Desenlace. Primera pregunta. En un estudio. En este estudio, intervención, sí o no. No. Yo sé que es observacional. Entonces, una vez descarto, si la pregunta dice, describa qué tipo de estudio es, yo ya sé que de aquel lado no es. Si hubo o no hubo intervención. Si hubo intervención es porque estoy buscando un efecto para ver qué provoca. Estoy experimentando. hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Hoy les traigo un tema muy importante dentro de una asignatura, un experimento con ese paciente, para que lo entendáis con esa frase. Bueno, vamos a tomar este camino primero, ¿de acuerdo? Desde el no. ¿Hay intervención? No, es decir, ¿le pasa algo al paciente porque yo haya aparecido en su vida? No. Por tanto, observacional, como decía. Observo sin influir en el paciente, sin que le pase nada al paciente. Ahora la siguiente pregunta que tengo que hacerme es si hay seguimiento. Es decir, yo sigo. ¿Hay intervención, sí o no? No hay intervención observacional. Siguiente pregunta, ¿hay seguimiento? ¿Hay seguimiento? ¿Sí o no? Y es como lo mío o no lo mío. Una vez, más de 2 veces. ¿O simplemente lo veo una vez y ya está? Bien, pues si mido una única vez algo, lo que me interesa en ese estudio, digo que no hay seguimiento. ¿Por qué? Porque si hay seguimiento tendría que medir más de una vez. Si yo cojo y en una línea que yo dibuje imaginaria, mido aquí, yo no sé lo que está pasando aquí en adelante. ¿De acuerdo? Por tanto, no hay seguimiento. Sin embargo, si mido aquí, mido aquí, mido aquí o mido aquí, es decir, si mido más de 2 veces, 2 o más, entonces hay seguimiento. Voy siguiendo al paciente en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Y si lo sigo en el tiempo, pues tengo que analizar la información. Si tomo un punto de corte y veo cómo está esto en este momento, simplemente voy a describir lo que encontré. Por eso es descriptivo y lo que es analítico. Por tanto, seguimos por esta línea. Si solo mido una vez y no hay seguimiento, el estudio va a ser de tipo descriptivo. Me voy a dedicar a describir lo que he visto en esa única medición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no puedo dar más datos. No puedo realizar ningún tipo de análisis, ya que no puedo comparar datos de antes y después, porque no hay seguimiento. Así que descriptivo, describo lo que veo. Y aquí ya dependiendo de si describo grupos o describo a nivel individual, entonces será ecológico a nivel de grupo o transversal a nivel individual. ¿Quién ha escuchado alguna vez la palabra prevalencia? La prevalencia, ¿hay intervención o no hay intervención? ¿Qué creen? Sí, ¿no? No hay intervención. Eso no. Porque sí. No necesito yo. Prevalencia es casos nuevos y casos viejos, ¿cierto? De una enfermedad.
yo tengo esta población, tomo una muestra y quiero observar qué está pasando en esa muestra en ese momento. Por ejemplo, yo quiero saber la prevalencia de desacondicionamiento físico en los estudiantes de la UCC en Villavicencio, Colombia. Mido una vez la condición física. Diferentes, si digo, mido condición física, los expongo a estos ejercicios, en tanto tiempo los sigo y mido el resultado final. Ambos son observacionales, pero esto hay algo analítico. Aquí simplemente voy a describir cómo están en este momento. Entonces, analizo el individuo, porque es el estudiante, y la condición física de esta universidad en esta ciudad. Luego, un estudio de prevalencia es un estudio observacional descriptivo del corte transversal. Y son económicos. En países como el nuestro son estudios que vas a hacer por ahí con unidad de recursos. Corte transversal. Así de sencillo. Quiere decir, imaginaros, para que entendáis el ejemplo, si yo estudio a grupos, eso va a llamarse ecológico. Entonces tenemos ante un estudio observacional, descriptivo, ecológico. Sin embargo, si estudio al individuo, es decir, mido en un momento de su vida concreto y no vuelvo a medir más, será observacional, descriptivo y transversal. ¿De acuerdo? Transversal, pego un corte. ¿De acuerdo? En ese tiempo y mido ahí solamente. Bien, así es sencillo. Volviendo a esta pregunta, si hay seguimiento, hemos dicho que vamos a seguir en el tiempo a ese paciente. Bien, pues si lo mido 2 o más veces, hay seguimiento. Será de tipo analítico, porque al medir varias veces me permite analizar ciertos datos. Si el paciente ha mejorado, si el paciente ha empeorado, si el paciente ahora tiene una nueva patología, X datos, ¿vale? De acuerdo a lo que nos den en el caso. El caso es que puedo medir más veces y puedo analizar a ese paciente. Bien, ahora que tenemos que fijarnos en que puede ser retrospectivo, ahora lo veremos más adelante cuando pase la hoja, o prospectivo. Sencillo. Retrospectivo, voy parto un punto hacia atrás. Prospectivo, parto un punto y veo hacia adelante. Sencillito. Hay intervención, no hay intervención observacional. Ya sé que va a medir más de una vez. Si va a medir más de una vez, si mido más de una vez hacia atrás, es retrospectivo. Si mido más de una vez hacia adelante, es prospectivo. Si es retrospectivo, va a ser casos y controles. Si es prospectivo, es un estudio de cohortes. Retrospectivo es que voy hacia atrás en el tiempo. Y prospectivo, que voy hacia adelante. Es decir, la medición la hago ahora y mido en un futuro. Sin embargo, en el retrospectivo voy a fijarme en lo que ya ha pasado, para que lo entendamos, ¿vale? El retrospectivo se llama casos y controles y el prospectivo se llama cohortes, ¿vale? A priori. Bien, ya hemos visto toda esta línea. Ahora vamos a pasar a la línea del sí. Sí hay intervención, sí cambio la vida de mi paciente cuando yo aparezco. Por lo tanto, es un estudio experimental, ¿vale? Es decir, hago algo, y al paciente le pasan cosas, es decir, influye, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es muy sencillo, el verbo lo dice, voy a experimentar. Quiero ver qué sucede. El estudio, lo que se procura es que haya una aleatorización, es decir, que el azar se dé, para que los grupos no tengan una preferencia y falseen el resultado. Sin embargo, cuando no hay esa aleatorización, ¿de acuerdo? Pues vamos a tener un tipo de estudio y cuando sí la hay, vamos a tener otro. Bien. Siempre que sea aleatorizado, va a tener mayor nivel de evidencia y de recomendación. Está no aleatorizado, tengo que preguntarme cuál es el fin de mi estudio. Es decir, si me dan datos a nivel preventivo, vacuna, medidas preventivas para que una enfermedad no se desarrolle, etc., bajaré por este camino. ¿Vale? Y tendré un EIC abreviado, que es un estudio de intervenciones comunitarias. Sin embargo, si está no aleatorizado, pero mi fin es terapéutico, es probar algo, ¿vale? Algún fármaco, será un ensayo clínico no aleatorizado. Aquí tendremos después el contrario, será un ensayo clínico sí aleatorizado, porque viene por esta vía de aleatorización. Así que va. Por ejemplo, yo quiero ver el efecto de la aspirina
Pero el estudiante de mí se le va a hacer evidencia de que es eso. Y le digo, pues tómese eso y veamos qué pasa. Ahí no fue aleatorizado, pero sí fue terapéutico. Diferente es que con los dos frasquitos, 1 y 2, que le diga a la monitora, usted va a ser la encargada de tener los dos frasquitos, ella no va a saber qué contiene cada uno de esos, pero yo creo que lo que sepa sí que contiene cada uno de esos, cada uno de ellos, y ella va a mostrar cuál quiere usted, 1 o 2, pregunta nombre, toma el 1, usted, 2, se llama doble ciego, le van a meter eso, ni ella sabe, ni el paciente sabe lo que va a tomar, yo sí sé, haya autorizado doble ciego. Si lo hago yo directamente, se llama single blind, solamente con monociego. Vamos, experimental, aleatorizado, ¿por qué? Porque hago que haya una variabilidad dentro de ese grupo para que se asemeje a la población lo más posible. Es decir, a mí no me sirve estudiar a 10 diabéticos en un grupo y a gente normal en otro. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la población se asemeje. Y en la población normal, por ejemplo, hay diabéticos y gente normal. Entonces tendré que mezclar para ver si ese fármaco afecta de una forma distinta o no. Es un ejemplo. Pero bueno, aleatorización, hago que el azar entre en juego. ¿De acuerdo? Y esto siempre es bueno, ¿vale? Quedaros con eso. Siempre va a ser mejor un ensayo clínico que cualquiera de los otros que hemos visto. Bien. Una vez que he hecho la aleatorización del grupo, pues tenemos lo mismo, preventivo, ensayo de campo, lo llamamos así ahora. Y si es terapéutico, ensayo clínico, pero en un ensayo clínico ahora aleatorizado, porque baja por esta vía. Así que este tipo de estudio será experimental, aleatorizado y será un ensayo clínico. No hace falta decirlo porque el ensayo clínico ya es un estudio experimental per se. ¿Vale? Bien, pasamos a la parte de atrás y ahora vais a entender un poco de qué va cada tipo de estudio, porque hemos estado hablando de ello, cómo nos movemos por ese arbolito, ¿vale? Pero, ¿qué es un estudio ecológico? ¿Para qué sirve? ¿Qué estudia? Bien, pues va a servir, como os decía, para estudiar poblaciones. Antes hemos visto que estudiaban grupos, ¿vale? También podemos estudiar países. ¿Y de dónde los obtengo la información? Pues los datos los obtengo de registro, ¿vale? Por lo tanto, son fáciles de hacer y no hay causalidad. Por lo tanto, no puedo hacer un estudio muy extenso. Bien, más cosas. Transversal. Pues a nivel transversal hemos hablado de individuos. Por lo tanto, individuos. Son baratos, son rápidos y son reproducibles. Vale. También son útiles en enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque yo corto, ¿vale? Como decía aquí, en un estudio transversal, en un punto y no hay seguimiento. Entonces, si la enfermedad es crónica, es una enfermedad con un periodo largo, corte donde corte, va a estar esa enfermedad, la voy a encontrar. Por lo tanto, sí que es útil en enfermedades crónicas. También me sirven para generar hipótesis. Es decir, como a una medición, puedo decir, anda, pues esta persona tiene la hipertensión, tiene la tensión alta, tiene hipertensión, ¿de acuerdo? Pero no puedo confirmar que sea por algo, porque no puedo hacer un estudio muy extenso, como decía, no hay causalidad, ¿vale? Como no hago un seguimiento, no puedo relacionar esa hipertensión con otros datos, por ejemplo. No hay casualidad, pero sí puedes empezar a hacer relaciones para hacerte preguntas de buscar casualidad. Por ejemplo, en los pacientes VIH-Sida, ellos, el pronóstico establece mucho la carga viral y el control de los TSD. Yo puedo decir cómo está la prevalencia de condición física en pacientes VIH-Sida y su relación con su recuento linfocitario y carga viral. De esa manera yo ya sé que están estandarizados los puntos de corte que establecen la condición física del ser humano, hombres y mujeres. En estos hallazgos yo encontré la prevalencia de desacondicionamiento porque su recaptación de oxígeno estuvo por debajo de tantas personas de lo esperado para su edad y sexo. Y de esos yo veo, de esta población, esta muestra de esto yo veo quiénes tienen carga viral por encima de 1000, que se llama falla virológica, y cuántos tienen, entonces, cuánto por debajo de 200 se llama falla inmunológica, y cuántos tienen los dos. Después se establece no causalidad, pero sí una relación epidemiológica, de salud pública entre hombre. Parece ser que la pérdida de condición física tiene algo que ver en el pronóstico de los pacientes en términos de su carga viral y su recuento linfocitario. Eso hace después emprender estudios de
Si yo ya tengo a alguien falla virológica, falla inmunológica y coloco esta dosis de ejercicio y lo llevo a superar su condición física, quizás mejore el resultado. Pero este es el punto de partida. O aún mejor, puede ser estudios preclínicos. Yo busco modelos de roedores que simulen la enfermedad transmisible y empezar, además de esto que les dije, empezar estudios moleculares para analizar vías de señalización y establecer una causalidad. Por eso decía, aunque aquí hay menos recursos para ese tipo de estudios, tenemos mucha población y son puntos de partida para que en otros países se desarrollen esos estudios. Salimos baratos. Entonces, como os decía antes, siguiendo el arbolito, si es un estudio observacional, descriptivo, porque mide una vez y por tanto solo puedo describir, y según si estudio grupos o individuos, ecológico o transversal. Así de sencillo. Bien, y ahora quizás lo más importante dentro de estos estudios, que es diferenciar un caso y controles de un cortes. Son preguntas muy típicas en exámenes de medicina, incluso en el mío. Y ahí viene donde los casos y controles parten de la enfermedad. Parte de la enfermedad y buscan a qué estuvo expuesto. En cohortes expone y miran si hay desarrollo de la enfermedad. Bien, un casos y controles, ¿vale? Es un estudio en el que vamos a comparar dos grupos similares. Uno, el que llamamos enfermos o casos, y uno, que son los controles, que son individuos sanos, ¿vale? Y aquí, ¿por qué se caracteriza? Me acerco un poco para que lo veáis bien. Pues se caracteriza porque yo lo que hago es que les pregunto, ¿vale?, a los que están enfermos si estuvieron expuestos a algo, y a los que son casos y controles, a los que son controles igual. ¿De acuerdo? Les pregunto si estuvieron expuestos a algo, a un factor de riesgo. Y entonces estudio si han estado expuestos o no, si enfermos. ¿De acuerdo? Los que están enfermos sí puede ser por ese factor. ¿Qué problema tiene esto? Y por eso remarco el les pregunto. Porque hay gente que se acuerda muy bien de cierto dato y gente que no. Eso me puede hacer un sesgo de memoria. Un sesgo es un error en la medición, ¿vale? Sesgo de memoria, el sesgo más importante en el estudio de casos y controles. Sesgo de memoria. Porque no lo recuerdan, simplemente la gente no lo hace adrede, sino que no recuerda. Y como no recuerda, pues puede ser que sí o puede ser que no, entonces me da error. ¿Vale? Ese es el sesgo más importante de casos y controles, sesgo de memoria. Bien, como decía antes, voy de enfermedad, el individuo ya está enfermo, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, ya está enfermo y voy a ver si ese factor de riesgo ha sido el que ha podido desarrollar esa enfermedad. Por lo tanto, voy de enfermedad a exposición. Enfermedad de exposición, es decir, el desenlace ya está dado. Es hipertenso. Veamos su vida, a ver si aquí estuvo expuesto. Por ejemplo, no tuvo lactancia materna, fue obeso de niño, padeció una lactancia infantil, fue fumador pasivo y fumó en la adolescencia, rompió mucho, se pasó de licor. Yo veo después hacia atrás de esta persona hipertenso cuántos de estos factores estuvieron presentes. Estas son las variables, pero es retrospectivo, parto de desenlace y voy hacia atrás, ¿de acuerdo? Bien, un dato importante es que, y esto lo preguntan muchos los exámenes también, incluso ponen un estudio, por lo menos en mi año, ponían estudios de los que tenías que distinguir o diferenciar qué medida cogías, si cogías el riesgo relativo o la odds ratio. Bien, pues deciros que esto es importante. El riesgo relativo nunca, por eso está tachado, nunca en casos y controles, no se... Riesgo relativo nunca en casos y controles. La medición del riesgo para casos y controles es el odds ratio. Odds es por la probabilidad. Entonces ellos van a medir es qué tan probable es que yo desarrolle esta enfermedad si estuve expuesto a estos factores. Como vamos para atrás, vamos a ver qué tan probable es retrospectivo. Vamos a buscar a ver qué tan probable es que estos factores influyen a que yo desarrolle la enfermedad. Por eso odds.
probabilidad, odds ratio. Para el estudio retrospectivo, que es casos y controles. Riesgo relativo ya es para otros casos. Bueno, por eso utilizo siempre la odds ratio. Bien, aparte, ¿qué tengo que saber de este estudio? Pues que es barato, es fácil y es reproducible. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ya tengo a los enfermos y estoy cogiendo y preguntándole a la gente, no tengo que esperar tiempo a que esa gente enferme. Es fácil, tiene la población enferma, haces encuestas, o simplemente buscas todos los archivos y las clínicas, estableces tus variables y empiezas a buscar información. Eso es para eso. Factor de riesgo, no, ya está enfermo. Así que es rápido. Además es barato, ya que no tengo que seguir a la gente durante mucho tiempo, sino que hago unas preguntas hacia atrás, como hemos visto, y es reproducible, ¿vale? Y es útil en enfermedades raras, pues por lo que os decía, porque la enfermedad ya está presente. No tengo que esperar a que se desarrolle esa enfermedad rara, que quizá en mucha gente no se desarrolle, ¿de acuerdo? Así que como ya está la enfermedad, es útil. Bien, pasamos al estudio de cohortes. El estudio de cohortes va a ser como casi el contrario, uno va hacia atrás, uno va hacia adelante, ¿vale? Pero vamos a verlo bien, porque no es exactamente así. Bien, en el estudio de cohortes yo parto de gente que tiene un factor de riesgo y otros que no. Es decir, parto de gente sana. Parto de gente, por ejemplo, personas de 50 años. Todos tienen 50 años en mi grupo, por ejemplo, para que todo sea igual. Y ahora, ¿qué hago? Cojo un factor de riesgo, por ejemplo, el tabaco, ¿vale? Unos que fuman y otros que no fuman. Y los sigo en el tiempo. Los sigo en el tiempo, por eso es prospectivo, para ver cuántos de ellos desarrollan la enfermedad. Pues, por ejemplo, de gente que no fuma la desarrollarán 5 y de gente que fuma la desarrollarán 30, por ejemplo, en un cáncer de pulmón, ¿vale? Bien, remarco el los sigo porque al seguir a la gente en el tiempo pueden haber pérdidas, obviamente. Hay gente que puede morir, gente que puede dejar el estudio voluntariamente, gente que puede desarrollar otra enfermedad y no nos sirva en ese estudio ya, porque se solape y puedan mascarar el dato que yo quiero comprobar. Eso se llama sesgo de atrición, son pérdidas en el seguimiento. Sesgo de atrición. Atrición. Sesgo de atrición. Sí. Característico del estudio de cohortes. Bien, vamos siempre de exposición, como veis, tabaco o no tabaco, hacia enfermedad, cáncer o no cáncer, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Bien, esto es importante también saberlo. Aquí se va a utilizar el riesgo relativo, es decir, que va relacionado con la incidencia acumulada. Aquí sí que puedo hacer el riesgo relativo y debo hacer el riesgo relativo porque es la medida más eficaz aquí en el corte. Lo único que tiene de característico este estudio es que el de Cohortes, riesgo relativo. sería para enfermedades raras, el de casos y controles, y lo distinguiremos bien porque este es para factores de riesgo raros, ¿de acuerdo? Factor de riesgo raro. Yo puedo agrupar ciertos factores de riesgo que son raros, agrupo a gente con esos factores de riesgo y los estudio para ver si desarrollan o no esa enfermedad, como decíamos aquí arriba. Bien, en comparación con el casos y controles decíamos que era barato, fácil y reproducible. El cohortes no. El cohortes es largo porque tengo que seguir a la gente en un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Incluso pueden ser años, ¿vale? 5 años, 10 años, meses, etc. Este no, este es rápido porque solo tengo que echar un vistazo atrás. Es caro, ¿por qué? Porque seguir a la gente en el tiempo es caro, tengo que hacer evaluaciones periódicas, tengo que hacer un seguimiento y eso implica dinero. Vale, es difícil, ¿por qué? Pues por lo que decía, por las pérdidas, porque hay factores que van cambiando y tengo que corregirlos si no quiero que mi estudio esté mal. Y es menos reproducible. No es lo mismo porque yo podría coger ahora a lo mejor a 50 pacientes, como os decía, que fumaran y que no, y posiblemente el día de mañana a lo mejor solo quisiera hacer ese estudio 30. Ya no tiene la misma reproducibilidad este estudio. Así que nada, luego es, como decía, es útil en el factor de riesgo raro y aquí no, y en enfermedades. Eso también lo suelen preguntar mucho, es importante que lo sepáis. Bien. Casos de controles es bueno para enfermedades raras. Los cohortes es bueno para factores de riesgo raros. Repito, casos y controles es unos estudios buenos para estudiar enfermedades raras. Y el cohortes es un estudio bueno para estudiar factores de riesgo raros. ¿Escribieron eso? Ya como resumen del arbolito de antes, es observacional,
Analítico porque mido 2 o más veces y tal cual. Casos y controles y estudio del corte. No hay que liarse con esto, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre que nos ponga un caso de un estudio, podemos saber de qué tipo es si seguimos todos estos pasos. Las preguntitas son muy sencillito eso. Cada vez que se tiene un estudio, te va a traer a tu mente esto. Y él tiene razón, hay que comunicarse a la persona. A veces, cuando es mucho texto, no cruza bien el cuerpo caloso y nos cuesta aprender, entender, no es aprender. Pero con este videito, ahora que recuerda todo lo que tenga interrogante hay que hacer. Así no podemos pasarnos de aquí a de repente aquí y en vez de tirar para este lado, que sería el correcto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Importante. Siempre paso a paso. Os acerco un poco aquí para que lo veáis. Mientras, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil para entender esto, manita arriba, dale like, suscríbete y como siempre. Entonces, ya le mandé a su monitora unos PDFs que se van a leer a la próxima clase, que va a servir para recordar lo que hicieron ahora, a pensar, pero sobre todo le va a servir para entender la clase que van a dar maestra en la próxima clase. Julium, y libertas, tranquilitos, con paciencia, están empezando, cada vez más fácil aprenderse estas cosas. Tómale una foto a eso, por favor. Ya tomé. Compartan en el chat. Esto es básicamente otra forma de ver lo que viene aquí. Eso es esta noche la clase. Nos vemos en la próxima clase. Y léanse los PDFs. Yo te paso el archivo, ¿vale? Lo de la otra semana cuadrar las clases virtuales que mencionaste. Ah, sí. La semana de clase fue ya, entonces va a ser virtual. Yo puedo compartir el link para la clase, pero hay una dificultad. Es que lo que entren tardes no puedo dar la entrada. Yo sugiero que crees tú por Google la clase, el meeting, y vas aceptando a la gente que va entrando, se va entrando tarde, para que no se la pierda. Google Y lo más Meet importante es o grabarla. Google Meet o Teams. Cualquiera de los dos podemos hacer. Yo también tengo Teams que he usado en la universidad. Vale, usemos eso. Crean la clase de ese día porque es una clase. Y compartimos, la acabamos y la compartimos por el chat de clase. ¿Vale? Por eso la semana entra una próxima clase. Descanso.